Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta tarde tenemos aquí a un invitado de excepción. Tenemos el privilegio de contar con un ponente de excepción, con una trayectoria profesional impresionante. Permíteme que lo diga. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, que durante 27 años dirigió las publicaciones de la Diputación Provincial de Toledo, llegando a ser director adjunto del área de Educación, Cultura, Sanidad y Bienestar Social. Ha publicado diversos trabajos y estudios, tanto de contenido profesional, archivística, biblioteconomía, gestión documental, como historia y arte de Toledo. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Toledo Ayer y Hoy, de la Diputación Provincial, coordinador de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos. Fue responsable de las revistas Anales Toledanos y miembro del Consejo de Redacción de la colección Temas Toledanos y de la Comisión de Adjudicación de Ayudas a la Edición de Libros y Revistas de Interés Regional en Castilla-La Mancha. Ha impartido diversos cursos de archivística, biblioteconomía y gestión comercial. Ha sido consejero de gestión cultural. Pues aquí he puesto documental y perdona. Ha sido consejero de número y secretario de actas del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. En la actualidad es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, así como patrono de la Fundación Caja de Castilla-La Mancha y secretario del patronato de esta fundación. Impresionante, ¿verdad? Y eso que me he quedado a medias. Pero quizá lo más importante de Julio es la pasión que siente por Toledo. Pasión que le ha llevado a convertirse en un estudioso y divulgador de todo lo que tenga que ver con la cultura y la historia de la ciudad del Tajo. Actualmente colabora como técnico en muchas asociaciones y fundaciones. La prueba que tenemos aquí no como técnico, sino como especialista que nos va a contar cosas muy interesantes de Toledo. Es asesor de la Real Fundación de Toledo y de la Fundación Juanero Turriano para la historia de la ciencia y de la técnica. Pero no grabamos más tiempo, yo creo que no me voy a escucharme a mí, sino a escuchar a él. Y demos paso a Julio, porque tal como decía Pitágoras, el que habla, siembra, y el que escucha, recoge. Así que Julio, por favor, siembra en nosotros la semilla del saber, nosotros escucharemos atentamente para recoger todo lo que tú nos preguntes. Gracias. Muchísimas gracias. Si lo sé, te mando menos. Tengo que hacer una versión reducida, está claro. No pensé que ibas a sacar tanto, pero bueno, es lo que hay. Es cierto que he trabajado en el ámbito cultural toda mi vida y eso me ha dado muchas satisfacciones, entre otras la de poder hacer cosas en las que uno se siente motivado sin necesidad de esperar nada a cambio, que eso quizás sea de lo más gustoso. Cuando me pidió Julia que viniera a dar una conferencia aquí, intenté escabullirme como fuera, me resistí cual gato panzarillo, pero es una mujer tenaz y encantadora, con lo cual no he podido resistir más allá de lo razonable. El tema elegido, sabiendo que esta es una asociación unida en la defensa de un elemento patrimonial tan valioso como es la fuente grande de Ocaña, pues el tema tiene que ver con el agua y con el patrimonio, ¿no? Que es la idea subyacente que también está en esta asociación. Y tanto el agua como el patrimonio son elementos en los que el ser humano ha estado actuando desde el más remoto origen de los tiempos, hasta el punto de crear un valor patrimonial muy interesante, el paisaje cultural. En estos tiempos últimos, la sensibilidad de las instituciones respecto del valor patrimonial, que a todos nos es común, pues ha llevado a la aparición de una sensibilidad
que ha tenido una plasmación incluso en normativas de obligado cumplimiento, defendiendo el valor de los paisajes como testimonio de una cultura. No se trata solo de decir que la Catedral de Toledo es maravillosa, que lo es, y yo recomiendo que vayan todos a verla, alguna vez incluso, como decir que la conformación de una imagen de ciudad es algo que se imprime en nuestra sensibilidad y en nuestra mente, y nos hace reconocer que donde está esa ciudad, la forma de esa ciudad, es donde nosotros pertenecemos, ¿no? Ese es el principal valor desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, el paisaje cultural no deja de ser una interacción, una relación entre la geografía y la historia, porque solo existe el paisaje cultural cuando hay acción humana, y la acción humana es la que se recoge en la historia, sobre la geografía, claro, pero es en la historia donde el hombre se hace protagonista y va modelando ese paisaje en el que se desarrolla su vida hasta encontrar en el territorio una labor con la que se siente identificado por hacerla y cuyos resultados le hacen sentirse integrado, ¿no? Formar parte de ese espacio geográfico. Bien, el instrumento quizá más útil para conseguir proteger este valor cultural del paisaje es el Convenio Europeo del Paisaje, una normativa jurídica aprobada en el Parlamento de Europa y obligada a trasladarse a los Estados miembros mediante una transposición, una normativa propia del país, que en España ya está hecha y que nos da un marco legal para proteger ese bien, ¿no? ese paisaje. Con ello se comprometen a reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común, cultural y natural, y como fundamento de su identidad. Y es cierto que es así. Bueno, para esta tarde, por tanto, lo que vamos a hacer es recorrer una parte de la vega fluvial en la que vamos a destacar un vado y un meandro encajado junto a una ciudad, intentando reflejar lo que hay a su alrededor como testimonio de la actividad humana y situarlo como resultado de lo mucho que ha habido, de los elementos que fundamentan nuestra identidad. La geología y la naturaleza conformaron hace mucho tiempo junto al río un paisaje de bosque de ribera entre el bosque mediterráneo, sobre la meseta cristalina que viene de los montes de Toledo, y las llanuras esteparias al norte, tan características de la comarca de la Sagra. En algún momento, el cauce del río, que tantos materiales había acarreado, esta es la imagen de Toledo que todos llevamos en la cabeza, da igual que se pinte con más o menos detalle, enseguida se identifica como Toledo. Y esta es la ciudad en esa peñascosa pesadumbre que dijo Cervantes, que es una masa pétrea, que ahora veremos cómo se individualiza, y que está rodeada por el río Tajo, en un meandro encajado entre farallones de roca, que un gobernador civil hace ya muchos años describió ese meandro como una media verónica alrededor de Toledo, ¿no? Una media vuelta. Bien. Antes de que hubiese todavía gente por aquí, es un peñasco encajado que se segrega, se separa de la masa granítica dura que vemos en la... Este puntito es Toledo, ¿no? Y toda esta masa de aquí es una meseta cristalina que viene desde los montes de Toledo, que es el resultado de haberse fundido debajo en el sustrato más profundo un montón de materiales minerales y que se cristalizan y acaban subiendo. La erosión ha ido nivelándolo, solo aparece todavía de esa etapa en la que aparecieron estas formaciones en los montes de Toledo, las pequeñas elevaciones que hay al sur de la provincia, y llegan justo hasta aquí, ¿no? Y se encuentran con el río, que ha ido colmatando toda la parte norte
más allá del borde de la meseta, más allá de este borde, todo eso se ha llenado de derrubios y arrastres que ha ido aportando el río Tajo en la parte media de su cauce. Esa acumulación de rocas y limos y tierra arcillosa es blando. Es un terreno que el río ha podido acumular y a la vez modificar sin problemas, haciendo todo ese conjunto de meandros que caracterizan la parte media de la cuenca. Bueno, en algún momento el cauce del río, que tantos materiales había acarreado en su discurrir por su tramo medio, colmatando el valle, resultó encajonado entre una serie de fracturas que por distintos basculamientos de la roca magmática, que así lo llaman los geólogos de base, habían formado un peñasco desgajado de la meseta cristalina. Esta parte de rocadura se mueve, se ha ido moviendo y se han creado grietas que han sido ocupadas por arroyos y en algún caso pues se han profundizado estos arroyos hasta el punto de que han permitido capturar al río. Bueno, este meandro no es un meandro normal, es un falso meandro, porque es el resultado distinto, no es como todos, no es el resultado de divagar por el cauce, sino que está encajado entre unos farallones de piedra dura y hacen verdad el nombre de Tajo que el río tiene. Antes de entrar en este falso meandro, el agua se remansa, deposita lodos y permite un vado. Si recuerdan ustedes el paisaje alrededor de Toledo, justo cuando se va a entrar en la ciudad, en la zona de la Huerta del Rey, hay dos elevaciones, dos peñascos duros, que son una la que sostiene el castillo de San Servando y la otra la que sostiene el resto de la ciudad, ¿no? Unidas ahora por el puente de Alcántara. Pero antes de que se hiciera el puente de Alcántara, el río ya se encajonaba ahí. Y ese encajonamiento, esa dificultad para ir desgastando la piedra dura, es la que obligaba a que el agua se elevase, porque el agua iba normal, llega al estrechamiento, se tiene que elevar para poder pasar por ese sitio, ¿no? Y esa elevación remansaba el agua en la parte alta, hacia la zona de aguas arriba, y ese remansamiento, ese encharcamiento que produce la Huerta del Rey y la zona de vegas de esa parte del río, pues ese remansamiento depositaba limos, depositaba lodos, depositaba piedras, arenas, de tal modo que cuando llegaba el estiaje se producía un fenómeno absolutamente normal, que era la aparición de un vado. Ese vado lo aprovechaban los animales en sus desplazamientos y, lógicamente, también por los hombres que acudían a pasar el río o a cazar, sabiendo que ese era uno de los pocos sitios en los que animales en sus rutinas hacían sus migraciones, ¿no? Fueron, por tanto, esos alrededores de la ciudad escenario de los cazadores y recolectores en la remota prehistoria. Hasta tal punto que en sus cercanías se han encontrado restos de talleres de industria lítica prehistórica, los primeros rastros de la presencia humana que atestiguan su presencia en nuestro entorno. El Pinedo, que es una finca que está un poquito al norte de la ciudad de Toledo, tenemos entre las cárcavas, donde termina la comarca de la Sagra, los restos de un yacimiento con abundantes muestras de estudios líticos propios de la Chelense, etapa prehistórica en la que la cuarcita o el sílex sirvieron para crear elementos de caza, ¿no? Esas hachas, esas piedras, que en algunos sitios llaman las piedras del rayo, con los cuales se realizaban las armas y recursos de herramienta que tenían en la prehistoria, en el Pleistoceno medio, una etapa entre los 400.000 y los 500.000 años antes de nuestra era. Y este buen señor, que es don Máximo Martín Aguado, era una auténtica eminencia, que es el que descubre y describe y presenta con una investigación solidísima esos hallazgos para poder situar esa etapa cultural como una de las
que ya atestiguan de modo fehaciente la presencia de homínidos en la zona. Bien, hay otros testimonios de la presencia humana más cercanos a nosotros. Quizá el más curioso, más atractivo, sea el que se asienta justo en la cumbre de un pequeño cerrito que está al otro lado del río, en la orilla izquierda. Es el Cerro del Bú. Ya el nombre tiene su interés porque pues, casi una onomatopeya más que un nombre. Es un afloramiento granítico también, igual que el resto de Toledo, que también está encajonado entre dos zonas de valle, pero que mucho menor en superficie. Y en su parte superior se instaló un poblado más cercano en la historia, un poblado carpetano que llegó a estar en uso hasta casi la entrada de Toledo en la historia, ¿no? Que fue unos 200 años antes de nuestra era. Bien, es fácil de defender, está en lo alto de un peñasco y tiene una gran ventaja, y es que desde ahí se puede vigilar el vado que permitía instalarse en la ciudad para sacarle beneficios al río, ¿no? Y bueno, su situación es verdaderamente estratégica y es lo que le justifica como asentamiento, ¿no? Bien, así estuvo la cosa. Luego se instalaron también a la otra orilla, en la parte más amplia, creo que son en total 113 hectáreas las que están delimitadas por las murallas del recinto histórico, y se fueron extendiendo el poblamiento durante siglos. Hay una excavación muy interesante realizada por un arqueólogo de la Academia de la Historia, que hizo en los claustros de la Catedral de Toledo, y encontró, bajo una profundidad enorme, y encontró la roca madre, y ya tenía allí testimonio de excavaciones de silos para guardar alimentos. Y él decía que Toledo venía a ser casi como el Jericó del occidente del Mediterráneo, ¿no? En el oriente, Jericó es la ciudad más antigua que se puede tener constancia, está pues en el Medio Oriente, claro, y se estima que puede tener unos 10.000 años. Yo creo que en Toledo no llegamos a tanto, pero bueno, él hizo cálculos de que podían ser entre 7.000 y 8.000 años de una pervivencia, de asentamiento continuo, de gente viviendo en la ciudad de un modo permanente, ¿no? Bien, cuando los romanos se vinieron a la península para quedarse con el territorio, quitándoselo a los cartagineses, a los fenicios, pues van ampliando su territorio a base de derrotar a los habitantes que se les enfrentaban, y aquí en las inmediaciones de Toledo se forma una coalición de pueblos carpetanos y ponen al frente de ella a un reyezuelo que era de la ciudad de Toledo, Hilerno se llamaba. Bien, y este hombre es el que dirige el enfrentamiento contra los romanos y pierden. Y los romanos se instalan en Toledo, conquistan la ciudad y la integran en su territorio, primero como terreno dominado, pero luego finalmente, al siglo II más o menos ya de nuestra era, es un territorio federado del imperio, ¿no? Y hacen el esfuerzo de romanizar de cuanto antes. Bueno, esta es la ciudad tal y como se la encuentran en la Edad Media los dibujantes que viajaban, ¿no? Una muralla, unos monumentos interiores con catedral, dos puentes y el río. Y los romanos lo primero que hacen es precisamente facilitar el paso del río. Ya digo que con los estiajes de veraniegos pues era facilísimo cruzar el vado, pero en los momentos de lluvia o en los momentos de lluvia del otoño, o sobre todo en las de finales del invierno, en el comienzo de la primavera, cuando los hielos de todas las cumbres montañosas que rodean el cauce del río, pues su cuenca,
pues se produce el deshielo y si coincide con alguna temporada de lluvias, el río se sale de madre con muchísima facilidad. La madre es el cauce habitual de los ríos, ¿no? Pues se salía de madre con mucha facilidad. Entonces, para facilitar el cruce de la ciudad y unirlo hacia el sur con las vías que instalan de una calzada, pues levantan el puente de Alcántara. El puente de Alcántara es quizá la obra más espectacular de las que se conservan de la etapa romana, porque conseguir que todo el río prácticamente entre por un solo arco era un obrón. Y el río estaba previsto en sus subidas que pudiera ampliar su paso por un segundo y un tercer arco que ha desaparecido. Ahí hubo otro arco, hay constancia de ello, porque en una de las sublevaciones que Toledo hace contra el califa de Córdoba, los musulmanes toledanos no llevaban bien que la capital se hubiera instalado en el sur y no se hubiera mantenido en la sede de la monarquía visigoda, pues se sublevaban con frecuencia. Y entonces, para evitar que tuvieran auxilio los toledanos allí encerrados, pues el gobernador militar que el califa había enviado decide romper el puente. Luego lo rehacen y se completa otra vez el puente, vuelve a ser funcional y permiten, mediante un arquillo pequeño, un arco de herradura, el paso también por la orilla izquierda, ¿no? Bien. Bueno, Engelbado permitía el cruce y siguió en uso. Los romanos hacen este puente y además de esto aportaron otra imagen que en su momento debe resultar impactante, otro elemento protagonista en el paisaje. Para abastecer de agua a la ciudad, canalizaron el arroyo de Guájara cerca de sus nacientes y salvaron el foso del Tajo mediante un acueducto. Un acueducto que los investigadores clásicos de este mundo, los arqueólogos de este mundo romano, los arqueólogos que estudiaban los restos localizados en Toledo, proponen que sería como se ve en la imagen de la izquierda, ¿no? Un acueducto de 3 arcadas que levantaría unos 84 metros. Un disparate auténtico de obra. Tan disparate que, como dicen los expertos, sería muy difícil que fuese real. La elevación de 84 metros superaría en más de 2 veces el mayor acueducto romano conocido en todo el resto del imperio. Y eso es muy difícil de aceptar. Yo soy toledano, me gusta mucho mi ciudad y la defiendo donde haga falta, pero que seamos más importantes que Roma en algún momento del pasado, pues me parece que no. Entonces, hacerse ese obrón para dar agua a una población más o menos pequeña estaba fuera de lugar y, sobre todo, era difícil de aceptar, como dicen los expertos, porque no coincide con el momento técnico de la realidad romana del entonces, ¿no? Sino que debió ser algo más sencillo. Y se sabe con certeza que, pues que hay soluciones también de los romanos mucho más llevaderas, mucho más fáciles y mucho más baratas, que son los sifones. Corresponde además también a que los restos que quedan de ese acueducto se adapten a un sifón, porque para hacer aquel de allí tendrías que tener unos soportes en los pies, unos apoyos enormes. Los que hay no justifican, no posibilitan esa elevación, son más pequeños, se conservan los apoyos, los arranques de 2 de los arcos, uno a cada extremo del acueducto, y todavía en las laderas del río, y ahí están, y dentro del propio cauce hay 2 todavía, uno casi no se ve, se ha ido cubriendo con los arrastres de los rodaderos de la ciudad, pero el otro se aprecia muy bien, ¿no? Entonces, y son más pequeños, por lo tanto
debió de ser algo mucho más parecido a la imagen de la derecha. Pero bueno, en su momento también fue espectacular. Se calcula que voy a tener unos 30 y tantos o como mucho 40 metros. Eso lo calculan porque la resistencia del agua que tenía que meterse en ese sifón, mantenerlo estanco, pues si lo hicieran más profundo, ese agua reventaría los recursos técnicos, las conducciones que pudieran hacer los romanos con los tubos de plomo o de piedra tallada con las que salvaban estos baches con sifones. Es posible también que en los alrededores de la ciudad los romanos dejaran más cosas y algunas cercanas al río, por ejemplo los molinos. Sabemos, porque gracias a Filón de Bizancio, que los molinos hidráulicos aparecieron en el siglo III antes de nuestra era y se extendieron por todo el imperio. Pero bueno, en cualquier caso sí que dejaron restos, algunos espectaculares, como este circo. Esta es una restitución imaginada, pero los restos parece que obligan a que fuese exactamente así. Creo que es el segundo más grande de toda la península ibérica y que permitía la presencia para el espectáculo de unos 25.000 espectadores, más o menos. Es un cálculo aproximado, porque además de la parte de piedra había una parte de madera exterior que se elevaba por encima de esas arquerías, y esa es una cifra que yo siguiendo a los arqueólogos que lo han investigado con más fundamento, estoy convencido de que no llegó la ciudad romana a alcanzar esa cifra en ningún momento, porque el espectáculo circense de las carreras de carros, lo que servían era para congregar a la gente de todo el entorno de la ciudad y obligarles a asistir a la fiesta y aprovechar algún mercado o algún espectáculo público distinto o algún afianzamiento de las autoridades locales, ¿no? Bien. El cañón en el que entra la corriente desde el inicio del torno pétreo obliga a una retención de agua, como decíamos, y el conocimiento de los molinos del mundo romano y la energía hidráulica que se puede apreciar en el torno es de suponer que sí que nos harían presentes alrededor de la ciudad esos molinos hidráulicos. En algunas presas, en algunos sitios se han conservado, pero pocos molinos del mundo romano. Hay uno junto a la presa de Proserpina, allí en Cáceres, y aquí en nuestra zona no hay ninguno. Sabemos, ya digo, que sí que lo conocían y que aprovechaban cuando había mucha energía hidráulica para poderla hacerla funcionar, pero bueno, no hay restos de eso. Sí que hay en la Vega Baja una serie de asentamientos, que esta es la salida del río después del puente de San Martín, la salida del río, y ahí en toda esta zona aparecieron inicialmente en las obras de estas casas y otras parecidas, aparecieron mosaicos propios de villas lujosas, que estaban condicionadas por la presencia del río y aprovechando la ventaja de su cercanía, ¿no? Y además de eso, de esas villas y del circo que estaba tal que ahí, pues hay restos de un teatro, hay restos de instalaciones de viviendas más extensas, y eso es lo que permite que cuando lleguen los visigodos se instalen en Toledo para hacer aquí su capital. Es curioso porque esta es una imagen en uno de los beatos, los libros en los que se rebate la propuesta del obispo visigodo Elipando, y se representa Toledo con una doble imagen, ¿no? Arriba una ciudad amurallada y abajo viviendas de lujo y muy representativas, una basílica, la basílica, y otra el Palacio Real, ¿no? O sea que los visigodos
no se instalaron todos arriba, sino que también aprovecharon lo que los romanos habían dejado en la Vega Baja. Tras los visigodos aparecen los musulmanes, que también aprovecharon, claro está, los recursos hidráulicos del río. Y estos sí que establecieron ingenios, y establecieron norias, y establecieron molinos para aprovechar el cauce y su energía hidráulica. El mundo musulmán tenía una relación mucho más estrecha con el agua a la hora de buscar la creación de recursos y riquezas, ¿no? Como estaba ahí mismo la huerta del rey, fácil de regar con unas norias que hay documentos en los que aparece media docena de ellos, pues se instalan y el reino de Taifa, que se constituye al final de la etapa islámica, ya en el comienzo del siglo XI, pues hace que el rey de ese reino, Al-Ma'mún, se quede con la huerta, que pasa a llamarse por lo tanto Huerta del Rey, y todavía sigue así, y se quede y haga un palacio de reposo allí. Y junto al palacio de reposo creó una estructura hidráulica interesantísima, que desgraciadamente ha desaparecido, ¿no? Que era una especie de kiosco, un kiosco de metal y cristal, en el que el agua llegaba por la parte más alta y se derramaba todo alrededor, de tal manera que los cristales de colores y el agua en movimiento creaban unos efectos ópticos y de luz que les entusiasmaba, que los historiadores musulmanes lo cuentan con auténtica satisfacción, ¿no? El rey y sus cortesanos estaban en el interior y fuera los músicos y quien esperaba que el rey le recibiera, ¿no? Eso estaba ahí en la Huerta del Rey y era un elemento llamativo, que se extendió su fama por todo el mundo musulmán, ¿no? Hay otra pieza, además de esta del Palacio de Galiana, otra pieza muy llamativa y muy interesante, que por desgracia tampoco ha llegado, y es que la habilidad de los científicos islámicos era llamativa, y hay uno de ellos, Azarquiel, que le propone al rey que le autorice para hacer unas clepsidras, unos relojes de agua. En el mundo islámico están tasadas las obligaciones del rezo en determinadas horas del día, y el calendario se rige por los meses lunares. Bien, con estos dos datos, o estos dos condicionantes, Azarquiel hace unas clepsidras en las que el agua se llena la clepsidra y sube y baja, marcando las horas del día y los días del mes. Todo se supone que por la fuerza de las mareas, ¿no? Algo espectacular. Eran dos clepsidras en paralelo. Como elemento llamativo, ya en sí mismas eran llamativas, resulta que si tú le echabas agua a una de las clepsidras que estaba bajando, ella sola lo expulsaba y recuperaba la hora, y el reloj seguía funcionando bien. Si le sacabas agua, ella sola completaba lo que tú habías sacado y daba la hora y la daba bien, ¿no? Es un instrumento de relojería hidráulica absolutamente sorprendente. En el Palacio de Galiana, el lugar de reposo del rey, la Huerta del Rey, pues se sitúan leyendas muy curiosas. Una de ellas, por ejemplo, Carlomagno viene a Toledo. Las canciones de gesta de los ciclos de las chansons de Roland francesas mencionan que Carlomagno viene a Toledo a que el rey de Toledo le ordene caballero, y llega aquí y se enamora de la hija del rey, claro, de Galiana, que va a hacer, ya que ha venido. El rey le hace caballero y se enfrenta en una justa, en una lucha de caballería, al
pretendiente de la hija, ¿no? Vence Carlomagno y se la lleva a Francia, ¿no? Se casa con ella y se la lleva a Francia. Bien, curiosidades. Aunque era la más famosa, la Huerta del Rey, que se regaba con el agua del río, no era la única. Era la más famosa porque Al-Amun la aprovechó para plantar todo tipo de plantas medicinales, todas las que se daban en la cuenca del Mediterráneo, de las que él tuviera noticia, o él, o sus botánicos y farmacéuticos, todas las que tuvieran noticia en el mundo musulmán. Y era un lugar espectacular. Bien, desapareció la espectacularidad cuando hubo que conquistar la ciudad por las tropas cristianas del rey Alfonso VI, que llega y se instala con todas sus huestes en la Huerta del Rey, para impedir el paso del puente de Alcántara, no solo los que pudieran salir de la ciudad a buscar ayuda, sino los que pudieran venir del sur a prestar ayuda a los toledanos asediados, ¿no? Mete varios miles de soldados durante unos meses con sus caballerías, sus carros y sus restos de comida, vamos a decirlo así, y que te lo destroza. Y aquello desapareció la belleza de esa huerta. Pero sí que hubo otras muchas huertas alrededor de la ciudad, que la verdad es que el sitio es espectacular y maravilloso y permite de todo, ¿no? Esta vista es preciosa y se puede apreciar cómo la zona de la Huerta del Rey se completaba aquí en este otro lado, en la orilla derecha del río, con otro terreno de huertas, ¿no? Y han dejado nombres en la ciudad, pues la Huerta del Alaitique, la Huerta del Badén, la del Capiscol, la de la Caridad, la del Colmenar, de la Incurnia, del Granadar y de las Islas y tantas otras. Estas fueron posibles, todas estas huertas, gracias a las nuevas técnicas hidráulicas que trajeron los musulmanes para poder regar aprovechando la energía del río, ¿no? Bueno, había de todo. La utilidad era principalmente para moler, para hacer la harina, pero también para hacer batanes y abatanar las lanas sobre todo ya en la época cristiana, las lanas de los ganados de la Mesta, ¿no? Hay que machacarlas para quitarles la grasa y hacer tejidos compactos. Hay que hacer martillos, pilones para aprovecharlo en las herrerías. Hay que utilizar esa energía en montones de utilidades, ¿no? Bueno, aguas abajo del puente de Alcántara se situaban los molinos más allá, pero aquí en la parte anterior había otro que se hizo muy famoso, ¿no? Que era no se le ve porque está mirando desde el norte, pero hay un salto de agua aquí que obliga a pasar por aquellos caces de allí, de la derecha. Y esos son, primero, unos molinos que se hicieron normales, molinos de harina, y luego unos molinos de energía eléctrica, que son los que llamamos los molinos de Safón. Safón era en el siglo XIX, era un comprador de los bienes desamortizados y se queda con esos terrenos y hace unas instalaciones hidráulicas verdaderamente potentes. Detrás de los molinos de Safón venía la última parte del meandro, cercano ya al puente de Alcántara, y ahí hubo otros molinos, los molinos de Pero López, que cuando se hace esa Safón, pues se quedan sin energía. Justo aguas abajo del puente de Alcántara hay otros molinos, que son estos de aquí, con ese azuz, y a la izquierda y a la derecha los aprovechamientos hidráulicos correspondientes. Hay dos caces, dos canales de derivación que permiten instalar las ruedas que dan energía a esos molinos, ¿no? Los de la izquierda son los molinos de San Servando o de San Cervante, en algunos documentos se llaman así,
y los de la derecha, los molinos del Carmen, porque eran del convento del Carmen, que estuvo arriba, encima de la muralla, hasta que los franceses lo quemaron y se hundió. Y bueno, pero los dos eran de mucha potencia energética, porque tenían mucha diferencia de altura y permitían aprovechar el río con mucho fruto, ¿no? Hasta el punto de que en los molinos de la derecha se hizo el famoso artificio de Juanelo, que permitía, con la energía del río, subir el agua hasta el Alcázar. Eso para otra conferencia. Pero después, cuando el artificio de Juanelo desapareció, se hundió, el ayuntamiento se quedó con esa parte de los aprovechamientos del río y creó ahí puso allí las turbinas de Vargas, una instalación que permitía elevar el agua, primero con un sistema de bombas aspirantes impelentes que elevaban el agua hasta que reventaban, porque la elevación del agua creaba mucha fatiga en los materiales y no tenían la fundición de entonces no tenía capacidad para hacerlo útil, pero sí que hubo una instalación funcionando durante mucho tiempo, gracias a que Vargas, el ingeniero, hizo la instalación allí en el siglo XIX. Bien, al final del arroyo de la Degollada, que es aquí, donde desemboca, ese es el Cerro del Bú que hemos visto antes, ¿no? Y es en el arroyo de la Degollada hay los restos de otros molinos, los molinos de San Ildefonso, que son los primeros, cuando ya empieza a dar la vuelta al torno, los primeros que están junto a la ciudad. No se conserva prácticamente nada de ellos, aunque se sabe que estaban ahí, y bueno, y se vieron suprimidos por la construcción de los molinos del Hierro, que elevaron el cauce con un azud de mucha altura, y eso obligaba a que en la parte de aguas arriba no hubiera energía hidráulica. No hubo quejas ni problemas porque estos molinos pertenecían a la catedral y también los anteriores, los de San Ildefonso, eran del mismo propietario, y entonces no hubo quejas, claro. En esta zona, que son los molinos del Hierro, que están funcionando hasta fechas muy recientes, pues hay en la orilla izquierda una instalación que corresponde a un aprovechamiento para hacer una central eléctrica también, ¿no? Una de las muchas. Se transformaron estos molinos en muchas ocasiones en aprovechamientos hidroeléctricos. Se ve mal, pero allí hay una instalación que en el caso de que no hubiera agua en el río, se creaba mediante carbón y unas calderas, se creaba energía eléctrica para servir a la ciudad, porque ahí se instaló la primera compañía hidroeléctrica que suministró energía a Toledo, ¿no? Bien. Esta es una vista de los molinos, que la verdad es que eran espectaculares, un complejo enorme. Se ve detrás de él, allí, estos están en la orilla izquierda y son los molinos de la Nueva. Enfrente, a la derecha, en la orilla derecha, estaban los molinos de la Vieja. En fin. Y cuando gira el río, debajo del Cerro de la Cabeza, donde está la ermita de la Virgen, hay aquí, no tengo en esta foto, no tengo una buena, los restos del molino del Daikán, ¿no? Que el Daikán es Darek Sam, era el nombre original de los primeros documentos. Era un musulmán que había creado allí unas aceñas, que la diferencia es que la aceña se mete en el río y ponen el eje transversal y la rueda se mueve con el movimiento del agua, no tiene necesidad de un caz, no tiene la necesidad de que se haga un azud y se conduzca el agua por los laterales en un canal, sino que la misma instalación sobre el agua permite la utilidad del molino, ¿no? También junto al río hay un instrumento defensivo muy curioso, que son las corachas. Han ido desapareciendo, pero es un modo
de compartimentar los ataques a la ciudad, prolongando la muralla y haciendo compartimentos, ¿no? De tal manera que quien quiera asaltar la ciudad no puede ir a todos los sitios a la vez, sino que hay la necesidad de ir saltando líneas de muralla que se han localizado, una de ellas es esta, que se han localizado en el perímetro de la ciudad. Esta quizás sea la más lucida, la que mejor se conserva. Es una coracha que engarza con la muralla de la ciudad y bajaba hasta el río, impidiendo el paso para la gente que tuviera el deseo de atacar la entrada por el puente de San Martín, que está aquí a la derecha. No se ve. Bien. En cualquier caso, la presencia de las huertas, de los molinos, de los aprovechamientos en el entorno de la ciudad, consolidan, este es el artificio de Juanel, consolidan una imagen ya del Renacimiento de esa ciudad de Toledo vista desde el sur que todos tenemos en la cabeza. Esto es un paisaje cultural propiamente dicho, ¿no? No es veraz en el sentido de que está forzada la mayor altura, no es tal que así. Sin embargo, todos reconocemos a Toledo aquí sin ningún problema. La visión de la ciudad, si va uno a la zona de la Ermita del Valle o de la Peña del Rímoro, es bastante más aplanada, pero es bien cierto que tenemos asociado que la ciudad está en lo alto de un peñasco con un río y que tiene arriba un alcázar y una catedral, ¿no? Que son los elementos destacados. Bien. Es un aspecto que ha sido invariable y hasta el final del XIX, principio del XX, la misma estampa de la ciudad valía para representarla en cualquier etapa, ¿no? Para el río era necesario el servicio de barcas. Había una necesidad para cruzar a la otra orilla. Este camino es el que subía a la ermita de la Virgen del Valle, y abajo hemos visto que estaba el molino de Salices, y el paso se hacía con las barcas, ¿no? Hasta fechas recientes, ¿verdad? Esta foto es espectacular. Está al lado de la casa del diamantista, que es esta que se ve al fondo, donde vivió el diamantista que vendió las coronas del tesoro de Guarrazar a los franceses. Bueno, cuando llegaba el día de la Virgen del Valle, la fiesta del 1 de mayo, pues los barqueros tenían el beneficio de cobrar para pasar a la gente al otro lado, ¿no? La gente se vestía de fiesta, el señor sacerdote más los caballeros con su bombín y las damas vestidas a todo lujo, y cruzaban con las barcas como un instrumento imprescindible para salvar el obstáculo del río. Bien, el paraje donde estaban fijos esta barca de paso se llamaba la barca de pasaje, lo cual no es muy original, pero sí que es muy descriptivo, y eso siempre se agradece. Más abajo, en el río, hubo otro puente muy curioso, un puente de barcas. Hemos visto antes la coracha de la cava, y había un torreón. Ese torreón de la cava era el anclaje en el lado de la ciudad del punto de llegada de un puente que cruzaba el río sobre barcas, una serie de barcas atadas. No hay dibujos, no hay restos. Lo único que se conserva de ese puente son en la orilla derecha el torreón alto, y en la orilla izquierda un torreón pequeño entre la vegetación. Y era un puente que los documentos del siglo XI y XII constantemente iban recogiendo que subió el río y se llevó la puente. La puente de Alcantara el río nunca la ha tirado. Y hasta el año 1300 más o menos, el puente que sí se llevaba el agua era este que estaba aquí, el que permitía el paso hacia la zona de los Montes de Toledo, o incluso la vía de acceso a una calzada romana antigua que llevaba hasta Mérida por la orilla izquierda del río, ¿no? Bien, este es un puente de barcas medieval
conservado en una ciudad centroeuropea, pero que como modelo sirve, ¿no?, para hacernos una idea de cómo era. Las barcas se unían entre sí con cadenas que se anclaban en los extremos a las dos orillas, y sobre ellas se ponían unas planchas de madera facilitando el paso. Bien, bueno, se sustituyó, porque el río se lo llevaba con mucha frecuencia, por este otro puente, el segundo puente antiguo de lo que conserva toda la ciudad de Toledo, que es el puente de San Martín. El puente de San Martín tiene algún detalle especialmente curioso. Bueno, primero es un puente gótico, son 5 arcos, y se ve que son arcos apuntados, y se hace no se había podido hacer antes, una vez que se van los romanos y ya no tienen su capacidad técnica para resolver el problema del río, pues para poder hacer una obra con una infraestructura de este tipo, te hace falta técnicos que dominen conocimientos que no eran comunes, porque para hacer este puente hay que hacer una cimbra enorme, hay que hacer una estructura de madera sobre la cual, una estructura de madera en forma de arco, sobre la cual vas colocando las piedras hasta que la quitas. Cuenta la leyenda que el arquitecto que había hecho este puente pues se equivocó en los cálculos, y antes de quitar la cimbra se dio cuenta y pensó que su puente se iba a hundir, y desesperado se lo contó a su mujer, y la mujer, una noche de lluvia y mala noche, se fue con una antorcha, quemó la cimbra y se hundió, claro, y se hundió el puente. Y entonces todo el mundo pensó que era por el problema del incendio, ¿no? Cuando ya el puente se rehizo y el ingeniero lo calculó bien, pues se pudo completar, y la inauguración, pues la mujer del arquitecto o ingeniero se acercó al arzobispo y le pidió confesión, porque fue ella la que había quemado el puente, las cimbras, y la que había obligado a hacer un gasto extraordinario, muy oneroso. Bien, en reconocimiento del sacrificio y valor de esa mujer, el arzobispo le obligó a poner una pequeña estatua de una figura con falda, que se ve ahí, una estatua de la mujer del arquitecto. Si la vemos bien, con unos prismáticos, esa figura, que sí que tiene su falda representada, está cubierta la cabeza por una mitra episcopal. O sea que yo creo que no debe ser la mujer, sino que debe ser el propio arzobispo, que se puso a sí mismo ahí para que se le recordara como benefactor, ¿no? Bien. Aquí es el resto que llegó a ser fotografiado con más detalle de lo que fue el artificio de Juanelo, que decíamos antes. Juanelo Turriano era un relojero e ingeniero italiano de Cremona, lugar cercano a centro. El milanesado formaba parte de la corona del imperio, y por lo tanto la cabeza máxima civil del milanesado no eran los duques de Milán, sino el emperador, en este caso Carlos V. Y Carlos V viene a Toledo en varias ocasiones, y el suministro de agua de la ciudad era un auténtico problema, más si pensamos que las dificultades geográficas se sumaban a una población que en el año 1560 y tantos se llegó a cifrar en los 70.000 habitantes, todos viviendo dentro de las murallas. Debió de ser horroroso vivir ahí en ese entonces, pero bueno, había que subir el agua con cántaros, y de eso se encargaban los azacanes, unos profesionales que tenían unos burros en una recua de animales, iban subiendo el agua y vendiéndola por las calles de la ciudad. Bien, para evitar ese gasto extraordinario y facilitarle el suministro de agua a los toledanos, el rey, el emperador, le encargó a Juanelo Turriano que le hiciera un artificio, que él se había presentado con esa idea. Le dijeron, pues sí, venga, hazlo. Y aprovechando los molinos que había ahí en esa ladera, que son los molinos del Carmen, pertenecientes parte a la corona y parte al convento, pues había dos canales, y en ellos instaló 2 ruedas hidráulicas de alta capacidad que permitían mover un mecanismo que llevaba el agua hasta el alcázar,
los 93 metros que tiene de diferencia de cota eran impresionantes en ese momento, era un hito tecnológico espectacular. Y bueno, el caso es que el compromiso lo hizo el rey con Juanelo, pero le dijo que él se apañara solo. Y entonces Juanelo, el hombre, se endeudó para tener el dinero suficiente, construyó las estructuras, tanto las de madera como las de obra exterior, y arrojó el agua que contrató con el Ayuntamiento de Toledo, arrojó el agua unos 14.000 litros diarios en una balsa allí junto al Alcázar, que estaba en obras. Bien, el agua se quedó allí, no se repartió por la ciudad, por lo tanto la ciudad no pagó a Juanelo. Y el rey tampoco, porque decía que él no tenía nada que ver, que él había autorizado el uso de esos canales, y ahí quedó la cosa. Juanelo murió en la miseria, muy pobre, muy mísero y muy quejoso. Una pena. Y cuando él murió, que era lo único que podía encontrarle un beneficio a la estructura, pues aquello quedó en el abandono, hasta tal punto de que bueno, se robaron las pocas piezas de metal que había en el interior, y se aprovechó lo que quedaba, las maderas y algunas otras partes de la estructura, en las obras de Aranjuez, que empezaron el nieto de Carlos, el rey Felipe III, empezó obras allí en Aranjuez para hacer los sitios reales, con lo cual, bueno, pues lo poco que quedaba se lo llevaron fuera de Toledo. Bien, una pena, pero así es la vida. De la aportación de Juanelo junto al cauce en esta edad moderna no queda nada, ni siquiera recuerdo el nombre. Bueno, aunque no es lo último que hubo en Toledo, sino que, como vemos aquí, en la ciudad, este es el puente de Alcántara, estos son los molinos de Safón, y los del Hierro. Bien, hubo otros más, los de la Nueva y la Vieja, estos son los de bueno, este es el puente de San Martín, y más allá del puente de San Martín se hizo lo que había también propuesto a Felipe II, un proyecto de navegabilidad del Tajo. Felipe II asume la corona de Portugal, y para unir los reinos decide que el comercio es un instrumento verdaderamente útil. Entonces busca vías de comunicación fáciles entre los dos reinos, que no era tan fácil como pudiera parecer, ¿no? Uno de los motivos de la independencia portuguesa era, pues, la dificultad del acceso, ¿no? Bien, el caso es que se decide hacer un proyecto de navegabilidad, se hace un estudio tiene el tiempo de Felipe II, hay un gran ingeniero, Antonelli, que trabajaba para el rey, que se hace el recorrido por el río, quita las azudas en los molinos inútiles, hace canales, hace caminos de sirga para que subiendo hubiera bestias que pudieran ir tirando de las lanchas y evitar demoras, y sobre todo evitar remos. Entonces poco a poco se resuelve, se hace una primera expedición cargada con trigo, que se lleva hasta Lisboa, y aquello fue un éxito táctico, pero no económico. El dinero gastado era una ruina asombrosa, y el resultado era muy escaso. Y fue mucho menos cuando en Portugal dicen que no quieren ser parte de la monarquía ibérica y se independizan ante la guerra, que se separan de la corona. Bien, por lo tanto, aquello quedó en el olvido, aunque hubo una zona que tuvo nombre, se llama la Plaza de las Barcas, que durante mucho tiempo se estuvo llamando así en los documentos, hasta que se perdió el recuerdo. Bien, eso se estaba instalado en la universidad, ¿no? En la zona de la universidad, pero en la zona norte de la universidad lo que había de mayor valor no era esa Plaza de las Barcas, sino una azuda muy interesante, que aquí no la llevan hasta el otro lado del río, pero que es muy curiosa, porque es la de Azumel.
había un antiguo molino, se llama Molino de Azumel, un nombre islámico, que era un molino que venía del pasado, y eso le permitió ¿cómo se llamaba este? Sabatini, por encargo de Carlos III, levantar la fábrica de armas en Toledo. Solo existe la fábrica gracias a la energía del río. Sin él no hubiera sido imposible. Él condujo el agua por un canal, lo llevó hasta la fábrica y allí, en la profundidad del canal, instalaban los soportes, los ejes de soporte de las ruedas que movían toda la maquinaria dentro del edificio, ¿no? Gran parte de ese canal está hoy cubierto, pero existe y sigue pasando el agua por debajo, que tiene una salida un poquito más adelante de las instalaciones de la fábrica, la parte antigua, lo que era del edificio Sabatini, y eso permitió a la ciudad de Toledo tener una actividad industrial impensada, absolutamente sorprendente, y que perduró durante montones de años, ¿no? Yo recuerdo de muchacho haberme despertado por la mañana con la sirena de la fábrica llamando a los obreros para que acudieran al trabajo. Con el tiempo dejó de tener utilidad porque la energía eléctrica era más barata que la hidráulica para mover la maquinaria y se podía llevar a cualquier sitio, no era necesario estar a la orilla del río. Y la fábrica terminó por cerrarse. Afortunadamente, las instalaciones de la fábrica pues se han conservado y han dado pie a unas dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha verdaderamente atractivas y utilísimas, ¿no? Bien. Para que la fábrica funcionase era necesario, cuando ya empezó a tener utilidad el aprovechamiento hidroeléctrico, crear una transformación entre los molinos harineros de las orillas en molinos hidroeléctricos. Y prácticamente todos, aquellos saelices, este es el de la Cabeza, este es el de Santana, aquellos molinos que empezaron para la harina instalaron las ruedas para poder hacer un aprovechamiento hidroeléctrico, y con eso se transformó y se mantuvo la utilidad de la fábrica de armas. Pero fueron muchos, de la potencia que producían no era demasiada en cada uno, ¿no? Y la maquinaria que utilizaban en la fábrica exigía mucha más de la que cada uno de ellos pudiera hacer. Bien. Y eso ocurrió desde principios del siglo XX. Y eso no afectó al paisaje junto al cauce, porque los molinos seguían allí, y eso permitió que uno de ellos, el de la electricista toledana, que es el primero que vendía la electricidad al ayuntamiento, se instalara y mantuviera. Tenía una gigantesca torre, ya digo, para suplir la energía faltante si no había agua en caso de estiaje. La energía la sustituían por unas turbinas que hacían funcionar con carbón, ¿no? Bien. Bueno, funciona todavía como central hidroeléctrica la de Safón, que decíamos antes. Tenía aquellos de allí son los primeros que instalaron, que esos eran unos molinos harineros, pero luego, bueno, pues se han transformado, y aquí una fábrica de luz, la salida es por esta zona, una fábrica de luz que todavía sigue siendo rentable, y cambió el paisaje esa instalación. Pero podemos ver en esta foto algo muy curioso, que es el segundo brazo del río Tajo, que dejaba entre medias la isla de Antolínez, que se ve en algunos de los paisajes de Toledo que hace el Greco, que eran muy interesantes y que estuvieron pues, en uso hasta principios del 20, casi, finales del 19, cuando ya se transforma en energía eléctrica, se aprovecha más el caudal del río y ya no se permite el paso, se pierde el agua como para poder cubrir de huertas toda la zona del brazo perdido y seco del río, ¿no? Es
Esta es una vista clásica de... Este es el arquito que hicieron los musulmanes cuando habían roto otro barco que estaba aquí del primitivo puente romano. La imagen de Toledo se consolidó y salía por todos lados. Los pintores románticos venían a la ciudad a hacer estampas y grabados. Y bueno, pues se impuso la necesidad de facilitar el paso de los vehículos rodados. En el cambio del 19 al 20, la llegada del ferrocarril, la llegada de los vehículos a motor, pues vieron que hacían necesario una mejora en las instalaciones. Y este es el puente nuevo, se llama Puente Nuevo de Alcántara porque era de verdad nuevo, ya que solo existían en ese momento el de Alcántara y el de San Martín. Se hace en los años 20 del siglo pasado y bueno, es el primero de la renovación de los pasos del río en fechas recientes. Este es el que se hace inmediatamente después del puente de la Cava, que está al lado del torreón que decíamos, del puente de Barcas, y también es una construcción muy interesante, un puente de tablero que facilita el paso y que tiene un tráfico verdaderamente enorme porque es una de las vías principales, ¿no? Y aguas arriba se hace este otro último puente, que es el puente de Azarquiel, que con su nombre quiere recordar al famoso astrónomo y relojero de agua que tuvo el rey Al-Mamun en la huerta del rey. Hubo otros más. Este es el de arriba, es un puente que se llevó la riada del 47. Es un puente que estaba en la fábrica de armas, porque en la fábrica de armas lógicamente almacenaban montones de explosivos que no los querían tener cerca. Entonces se hicieron este puente, un puente peatonal, y que tenía unas vías para mover en vagonetas el material explosivo, que estaba en la orilla izquierda, en una ladera que se llama los terrenos de la Solanilla, y ahí hay varios edificios en los que se repartía el material explosivo. Son edificios muy curiosos, como todos los de la fábrica de armas, que tienen un tejado livianísimo, de tal modo que si hay una explosión, la fuerza se va hacia arriba y no hacia los lados, y evita más bajas de las necesarias. Se lo llevó la riada del 47 y se sustituyó no hace mucho por este otro. Esta es una pasarela muy elegante, muy bonita, para facilitarle a la universidad el paso del río, porque estaba prevista la instalación de una serie de estructuras complementarias de la universidad en la orilla izquierda. No se han llegado a realizar y aquello permanece en abandono, pero el puente la verdad es que es un logro para la ciudad. Bueno, este es el molino de Azumel, que es el último que estuvo trabajando, produciendo energía hidráulica para la fábrica, y que conserva en el interior todos los mecanismos necesarios para poder volver a funcionar. Me da mucha rabia que no funcione, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es magnífico. Esa es la pasarela vista desde la zona del puente de San Martín, y esto es el testimonio con el que se quiso recordar la existencia de las norias en el río para el riego de las huertas, ¿no?, en la época musulmana. Es una rueda hidráulica muy curiosa que se hace pues, en los años 80. Hay un proyecto de compensación a la ciudad de Toledo por la Confederación Hidrográfica del Tajo ante los problemas que ya se detectaron muy intensos en el uso del trasvase del Tajo Segura, ¿no? Bueno, se hizo una serie de obras y reformas en todas las orillas, que yo creo que no compensaron
el criterio tampoco fue demasiado bueno. La fueron a instalar cerca, en el Parque de Safón, muy cerca de la presa y molinos de Safón, que están un poquito aguas arriba, y enfrente de la Huerta del Rey. En el sitio justo donde el río siempre ha hecho lo mismo, que es retraerse un poco, ensancharse y depositar lodo. De tal modo que al año siguiente de instalar la rueda, dejó de funcionar. El lodo atascó el funcionamiento de la rueda y no ha vuelto a moverse. Se suponía que el agua que se elevaba por esos canales se iban a llevar a un juego de depósitos en alto y fuentes y cascadas, que hay una estructura todavía allí que se conserva en ese parque de Safón, pero jamás funcionó, ya digo. Curiosamente, además, utilizaron un modelo de rueda hidráulica de noria que no hubo nunca por Toledo, que era diferente. Este es está inspirado en unas norias sirias que son de diferente dinámica, de diferente material y de diferente forma. Pero bueno, lo hicieron con ese afán de recuperar el recuerdo y sin embargo no. Bueno. Además de eso, pues se hicieron reformas para pasear, hacer más amable las cercanías al río. Se crearon una serie de paseos que la verdad es que son muy gozosos, son sitios estupendos para ir a pasear, y eso sí que es positivo. Una serie de sendas cercanas a la orilla, que hasta entonces no había. Ya la gente no bajaba al río ni a bañarse, ni a aprovechar la huerta, ni a nada, ni a pescar, lógicamente. Y gracias a ellas pues se ha vuelto a conectar de algún modo a los toledanos con su río, ¿no? Bien, algunas se hicieron a media altura, va desde el Puente Nuevo hasta la zona de la Casa del Diamantista, y pues es un paso que es muy agradable de disfrutar paseando. Yo lo hago con mucha frecuencia y bueno, pues es una manera de que el río deje un recuerdo en la ciudad más amable. Y también se hizo esto, es decir, que para que la ciudad pues le pueda dar un aprovechamiento a su tren y al AVE, pues se creó un parking en una parte de la Huerta del Rey que a los dueños de la huerta ya no les resultaba cómodo aprovechar, porque está entre la autovía que pasa por encima del puente de Azarquiel y la zona del Paseo de la Rosa. Y eso es un sitio, se quedaba inaccesible, ya no puedes meter la máquina allí, en fin. Se lo vendieron al ayuntamiento, creo que se lo vendieron, a lo mejor igual es una cesión temporal, pero el caso es que lo asfaltaron para crear un aparcamiento que hay que reconocerle que es utilísimo, pero es bien feo. Que la foto de Toledo tenga en primer plano este aparcamiento me parece un contradios, pero bueno. En los alrededores de la ciudad, junto al Tajo, hay muchos testimonios de una relación estrechísima de la ciudad con su río. En cada etapa histórica se ha manifestado con distintas piezas, muy variadas. Hay muchos molinos, aceñas, azudes, puentes abundantes, acueductos, elevadoras de agua, huertas, algunas de gran belleza y todas de abundantes frutos. Puestos de pescadores, escenarios de leyendas o de proyectos casi heroicos. Incluso en tiempos llegó a haber una playa para bañistas de interior. Podemos decir que al pie del cerro que sostiene a Toledo hay un valiosísimo paraje cultural, un paisaje cultural de libro, modélico, perfectamente adecuado para que sea protegida con el mayor esmero posible. Es una ciudad que gana hermosura gracias a su río. Y esto ha sido todo por hoy. Bueno, muchas gracias, Julio, por esta exposición que nos has hecho de todos los elementos de Toledo, a lo largo del río, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias. Recuerdito de tu paso por aquí, por los amigos de la gente. Es Julio, pero
Hace falta guardianes por todos los sitios. Muchísimas gracias.